A propósito del tema de hoy, invitamos a nuestros televidentes a opinar a través de las cuentas de Twitter del equipo periodístico del programa La Noche. Respondan la siguiente pregunta: ¿qué creen que está en juego para Colombia en las elecciones de Congreso del próximo domingo? Pueden respondernos a través de las cuentas y de las cuentas sociales que van a estar apareciendo. Son las cuentas de nuestro equipo periodístico en pantalla a lo largo del programa. Hoy vamos a escuchar 4 posiciones distintas, modelos de país para Colombia que definen rumbos de quienes aspiran al Congreso. Vamos a saludar en nuestros estudios de NTN 24 a Jorge Enrique Robledo, es senador colombiano, encabeza la lista del partido Polo Democrático al Senado. Es un partido que ha hecho oposición al actual gobierno del presidente Santos. Senador Robledo, bienvenido. Muchísimas gracias por su hospitalidad. Un saludo a los televidentes. También nos acompaña en nuestros estudios Paloma Valencia, es candidata al Senado por el Centro Democrático, otro de los partidos que también ha sido crítico del oficialismo en Colombia. Bienvenida. Muchísimas gracias, Jason. Un cordial saludo para todos en estas mesas de trabajo y a todos los televidentes. De la Coalición Nacional en Bogotá, Colombia, nos acompaña también Germán Barón Cotrino, es representante a la Cámara por Bogotá y además es candidato ahora al Senado por la lista del partido Cambio Radical. Bienvenido. Buenas noches, Jason, muy amable por la invitación y un saludo a los televidentes. Y del partido oficial, del partido de la U, está en nuestros estudios de NTN 24 Mauricio Liscano, es senador colombiano, quien aspira a ser reelegido también en el Congreso. Bienvenido. Buenas noches, Jason, buenas noches a todos los televidentes y a todos los panelistas que nos acompañan. Quiero comenzar con el senador Jorge Enrique Robledo, del Polo Democrático. A su juicio, ¿qué es lo que está en juego el próximo domingo para Colombia? Pues está en juego nada más ni nada menos que la composición del Congreso, de la Cámara y del Senado, y en ese sentido pues la capacidad decisiva de aprobar o no aprobar leyes y temas tan importantes también como el control político. Pero en última lo que está en juego aquí es si el país se sostiene en la idea del continuismo o si el país se mueve hacia el cambio que representa el Polo Democrático Alternativo. Esa es la gran escogencia. La gran escogencia es más de lo mismo que estamos padeciendo desde hace 20 años, más del mismo modelo económico que empezó con César Gaviria, más TLCs, más EPS, haciendo fiestas, más educación pública sin la financiación suficiente, más desempleo, más pobreza, más corrupción. Esa es una idea. La otra idea es la del Polo Democrático Alternativo, que estamos proponiendo un cambio profundo del modelo económico y bueno, y todo eso se va a terminar expresando de una u otra manera en la composición del nuevo Congreso y por supuesto en las elecciones presidenciales del mes de mayo. ¿Qué opina usted, Paloma Valencia? Hombre, yo veo 3 cosas fundamentales pasando. Por un lado está la gran gesta que está llevando a cabo el presidente Uribe, que es una campaña de voto de opinión en todos los estratos que refleja la gratitud que la gente le tiene al presidente Uribe y al mismo tiempo enfrentar una maquinaria clientelista y politiquera y corrupta que ha venido dominando las elecciones parlamentarias durante muchos años. Yo creo que con excepciones hechas, muy honrosas, como la del senador Robledo y algunas otras, uno podría decir que el Congreso de Colombia se elige con una maquinaria. Y este gobierno de Juan Manuel Santos destinó 3 billones de pesos, que da un promedio de 60.000 millones, a los parlamentarios de la Unidad Nacional para disque aceitar las maquinarias políticas. Aquí se está jugando la posibilidad de que Colombia sepa que se puede hacer política con ideas, con liderazgo y que la plata y que los que creen que las conciencias ciudadanas se pueden comprar como mercancías en un supermercado van a ser derrotados y van a salir de la política en Colombia. Señor Barón Cotrino, ¿qué se está jugando en Colombia? Se está jugando la viabilidad de un proceso de paz, se está jugando el cambio de la naturaleza del Congreso, porque es evidente que va a tener una gran representación el Partido Centro Democrático, y creo que es sano para una corporación como el Congreso que así suceda, porque va a tener posiciones antagónicas que en últimas, si es constructiva, va a generar que haya muchos criterios para mejorar las normas que sobre el proceso de paz resulten de la Mesa de Acuerdos de La Habana. Y por supuesto, creo que esa mesa, pues obviamente se conocerá cuando el texto esté completo, porque recuerde que el principio es que nada está acordado hasta que todo esté acordado, y además con la refrendación que le da la condición democrática de que ese acuerdo deberá ser aprobado por los colombianos, de tal manera que hay que mantener un equilibrio entre una sanción suficiente para quienes están en ese proceso de paz, pero también buscar que obviamente con esos contradictores que van a defender su posición, que puede ser legítima porque representa la posición de muchos colombianos,
pues lleguemos a un acuerdo que en última sería de inmenso beneficio para el país. ¿Y usted qué piensa, senador Mauricio Liscano? Creo que el próximo Congreso de Colombia va a ser un Congreso histórico, porque se está jugando, como bien lo dijo Germán, pues el apoyo al proceso de paz que es definitivo en las próximas elecciones. Se está jugando una recomposición de las fuerzas políticas con el ingreso del Centro Democrático. Se está jugando además las mayorías para una reelección o no del presidente Santos y se está jugando un modelo de país en las próximas elecciones. Por eso yo creo y digo que este es uno de los congresos pues, más importantes de la historia. Ustedes ven los pesos pesados que están hoy encabezando las listas y eso es nada más y nada menos lo que se juega el próximo domingo en Colombia. Sobre esto quería preguntarle también al senador Jorge Enrique Robledo. Estas elecciones a Congreso tienen un elemento diferenciador y es que cada partido tuvo que sacar su as, por decirlo así, para jugar en estas elecciones. Una vez conocieron que uno de los grandes en este momento que se va a lanzar al Senado es un expresidente, en una situación además inédita en la historia reciente colombiana, un expresidente con alta popularidad como es el expresidente Uribe aspirando al Senado. ¿Por qué en este momento los partidos deciden apostarle a surgir en sus cabezas más reconocidas en el Senado? Pues a ver, yo diría que no es sorprendente que los partidos en todo momento hagan esfuerzos pues por poner, digamos, a sus mejores hombres y mujeres o a los que consideren sus mejores hombres y mujeres a encabezar las listas y a ponerlos como en la parte de adelante, digamos, más visible de la lucha política. Eso, digamos que eso es normal en cualquier momento. En esta ocasión, pues hay yo diría como una especie de coincidencia, ¿no? Porque pues terminaron apareciendo inclusive viejas figuras de la política nacional que estaban algo pues como desaparecidas, reaparecen, pero yo diría que no se explica tanto porque haya uno u otro candidato apareciendo, sino porque digamos eso es como la naturaleza de la política, porque lo que se trata en buena medida en una elección es pues obtener el mayor número posible de votos y de curules y en ese sentido pues se hace esfuerzos por jugar con quienes puedan digamos ser más atractivos para la opinión pública. ¿Usted piensa, Paloma Valencia, del Centro Democrático, que es coincidencia que tengamos, por ejemplo, al ex candidato presidencial Horacio Serpa por el Partido Liberal, Antonio Navarro por la Alianza Verde, al senador Robledo por el Polo Democrático, a Gerlain por el Partido Conservador? Hombre, yo lo que veo es que definitivamente la presencia de una figura como Álvaro Uribe, que es sin duda alguna uno de los expresidentes más importantes de Colombia porque goza del aprecio y la gratitud del pueblo colombiano, le dio una dinámica muy distinta a estas elecciones. Yo lo decía, hoy en día estamos enfrentando una maquinaria clientelista y politiquera y al lado una campaña de opinión como la del presidente Uribe que se ha venido abriendo paso en contra de todas las previsiones. Tanto así que el partido de la U ha decidido tramposamente pautar en la televisión engañando a los colombianos diciéndole que la U es el partido de Uribe. Imagínense a lo que estamos llegando a Colombia. Es a la falta de reglas de juego donde un partido en televisión, a los ojos de todo el mundo, intenta mantener engañosamente la figura del presidente Uribe atada al partido donde él estuvo antes. Aquí lo que estamos viendo es una política tramposa que viene ejerciéndose desde hace mucho tiempo, que le llegó su hora. El país yo creo que va a tener que tomar y ponerse la mano en el corazón y tomar una decisión muy de fondo en torno al tipo de país que vamos a construir. Yo sí veo que la presencia del presidente Uribe genera un cambio, porque el Centro Democrático que acompaña al presidente Uribe es una bancada nueva. Somos gente que ninguna ha sido congresista, ninguna ha estado metida mucho en la política, venimos la mayoría del sector privado con el ánimo de buscar un Congreso que represente ideas, porque lo que le pasó al uribismo es, digamos, es la mayor víctima de la politiquería. Nosotros elegimos unos congresistas, unos alcaldes, unos gobernadores, un presidente con las banderas uribistas que una vez elegidos dieron la vuelta y decidieron hacer lo que a ellos les convenía. Rompieron el principio democrático de la representatividad y estamos seguros que en estas elecciones el pueblo colombiano va a votar por ideas para tener representantes legítimos. Senador Liscano, usted que pertenece al partido de la U, quería preguntarle primero por eso. esto. A la réplica aquí sobre el partido, porque la verdad primero sí me parece, Paloma, que es exagerado y además muy ofensivo para con nuestro partido que tú digas que el partido de la U es un partido tramposo. A mí me extraña cómo hábilmente
ustedes se convierten, son políticos 8 años y a los 8 años al mes ya son antipolíticos. ¿Cómo juegan hábilmente en entrar a las organizaciones políticas cuando les convino y en salirse de las organizaciones políticas para obtener los votos? A mí eso me parece sorprendente. El mismo presidente Uribe, a las personas que hoy el Centro Democrático más ataca, fue los que más defendió. A Roy, a muchos de ellos eran los que Uribe más defendía. Usted que le hizo su carrera política y usted más lo abandona. acompañaba. Nosotros no hemos abandonado a nadie, nosotros somos de partidos, no de personas. Nosotros fundamos un partido, tenemos un proceso, tenemos unas ideas que hemos defendido y ese partido está ahí. Nosotros construimos un partido y no tenemos por qué abandonarlo. Es que nosotros somos leales. ¿Por qué necesitan poner a Uribe en sus propagandas? Nosotros somos leales es a los colombianos. Cuénteme no por qué leales necesitan poner a Uribe en sus propagandas, Nosotros senador. tenemos un proceso político que es serio, que es constructivo, que le apostó a la seguridad y defendimos la seguridad y la seguimos defendiendo. Pero cuénteme por y qué ponen al creemos, presidente Uribe en sus propagandas. Yo te escuché y no te interrumpí. Déjame que yo te escuché Pero y no te interrumpí. conténteme eso. Déjame terminar. Te estoy diciendo, nosotros le apostamos a la seguridad como una base y la paz es un estado superior de la seguridad. Nosotros hemos sido coherentes con el mismo proceso, ingresamos a una organización política, la fundamos, la construimos y la estamos defendiendo. Nosotros seguimos en el mismo proceso. Yo no entiendo cuál es el resentimiento con el partido de la U. Está bien que hagan su política, el presidente Uribe, de quien yo tengo todo el afecto y he tenido siempre la gratitud y todo el espacio para hacer la política, pero él nos enseñó una cosa, Paloma, que yo veo que a muchos de ustedes se les olvidó, y era que la panela propia no se desprestigiaba, la panela ajena para vender la panela propia. Yo quiero que me Ustedes conteste, no quieren ¿por qué sino utilizan el nombre del desprestigiar presidente a Uribe todo en el sus mundo propagandas de para medios? ganar sus adeptos? Permítanme, ¿por qué candidatos, utilizan también el vamos a nombre escuchar del qué opina presidente también Germán No Barón desprestigien Cotrino. la panela ajena para ¿Por vender la qué panela utilizan propia. el nombre del presidente Uribe en sus Se les cuñas? olvidó Senadora, que esto es de candidata. trabajar y no criticar, ¿Por criticar y qué criticar. utilizan el nombre del presidente Vamos a Uribe en su conocer la pauta posición de publicitaria? otro partido que también está en la coalición, en la unidad nacional. Señor Germán Barón Cotrino, una agenda es la que elige al presidente Juan Manuel Santos en el partido de la U, justamente quien había sido el ministro de Defensa del expresidente Álvaro Uribe. Hoy todavía le apuestan a que esos votos de esa agenda política puedan aportar al partido de la U en el Congreso y a la reelección del presidente Santos. Claro, porque si usted revisa lo que pasó en el programa de gobierno del presidente Uribe, también hubo acercamientos con las FARC. Hubo gestos incluso mucho más generosos que los que ha mostrado este gobierno para entablar esa mesa de negociación. Recuerde que muchas de las personas que fueron catalogadas como terroristas quedaron incluso alojados en hoteles de Bogotá, y todo eso no tenía sino un propósito, buscar la forma de entrar en un diálogo. Lo propio pasó con el señor Granda, lo propio ha pasado con la señora Karina, de tal manera que no es que haya cambiado tanto el esquema desde cuando estuvo Uribe hasta cuando estuvo el presidente Santos. ¿Por qué lo digo? Porque además la seguridad continuó, porque la inversión extranjera sigue, porque se ha disminuido el desempleo. Es decir, tampoco es que se hayan traicionado los ideales. De pronto lo que se esperaba era que el gobierno se comportara como un títere, y eso es difícil de hacer en la primera dignidad porque cada quien llega con una percepción sobre lo que tiene que hacer. Pero en lo fundamental, en los principios, el gobierno sigue respetando lo que se hizo. Si se sienten traicionados por cuenta de las personas que se nombraron, ese es un problema de susceptibilidades. Senador Jorge Enrique Robledo, ¿usted qué piensa? A ver, el punto central yo diría es este, porque o si no el debate se termina embolatando. Es evidente que entre el presidente Uribe y el presidente Santos hay un desacuerdo grande en torno al tema de cómo desarmar a las FARC. Yo no creo que ninguno de los dos esté pues en la idea de mantener, digamos, ese grupo guerrillero indefinidamente. Y hay un de cómo se debe desarmar, si mediante un procedimiento u otro, más o menos exigencias, y ese es un debate que está planteado y que es parte del debate nacional. Pero aquí el punto central que quiere resaltar el Polo es que si se exceptúa ese aspecto, en prácticamente todos los demás hechos medulares de los asuntos económicos, sociales e incluso políticos, pero particularmente económicos y sociales, el doctor Uribe y el doctor Santos son absolutamente idénticos. Incluso los dos utilizan la misma frase de la confianza inversionista, que no es otra cosa que el modelo de libre comercio del consenso de Washington, de los TLCs que han venido destruyendo a Colombia. Yo en este sentido quiero llamarle la atención a los colombianos, porque este debería ser el debate de fondo. ¿Cuál modelo económico? El modelo económico que se está aplicando destruye la industria
industria, destruye el agro, degenera el empleo nacional, obligando a los colombianos al rebusque, mantiene unas EPS embolsillándose la plata de la salud de los colombianos, desbarata la universidad, la universidad pública, extranjeriza toda la economía nacional, concentra la riqueza en proporciones inmensas. A mi juicio, este es el punto del debate. Lo otro son, digamos, contradicciones entre amigos o entre compadres, que por supuesto no les voy a quitar su importancia, pero que no son el tema del país. Hablarle a los colombianos es, bueno, ¿qué vamos a hacer con el agro? ¿Qué vamos a hacer con la industria que la están destruyendo? Y si las destruyen, hablar de empleo, por supuesto que resulta ser demagogia, porque allí donde no hay producción no puede haber empleo ni puede haber ingreso. Estos son los temas que tienen encendido el debate en Colombia. Tenemos que hacer una pausa comercial. Al propósito del tema de hoy, estamos invitando a los televidentes a que opinen a través de las cuentas de Twitter del equipo periodístico del programa La Noche. ¿Qué está en juego para Colombia en las elecciones al Congreso del próximo domingo? Vamos a leer algunos mensajes. Diego Fernando Ríos dice: la verdad está en juego mucho, el progreso o el retroceso de un país marginado de corruptos y violencia. También escribe Andrés Montoya y dice: está en juego las nuevas políticas que regirán este país, por eso la importancia de votar, pero votar bien. Y nos escribe también Pinzón, dice: el próximo domingo no solo es el día de votar, es también el día de limpieza electoral, el ajuste de cuentas. No vote su voto. Vamos a hacer una pausa comercial y en minutos regresamos también para hablar sobre el proceso de paz que se adelanta en Colombia con las FARC y qué papel puede jugar el Congreso, el nuevo Congreso que se elija el próximo domingo en estas negociaciones. Ya volvemos. Ya regresamos con La Noche.